Hola, ¿qué tal? El día de hoy veremos uno de los temas que muchas veces suelen complicar en diferentes exámenes en el área de química, que es estequiometría. Y el día de hoy empezará a quedar muy claro este tema para ustedes. Esa es la intención que tengo al realizar este video. Entonces, empecemos con lo básico, ¿no? ¿Qué estudia la estequiometría? Aquí lo tenemos anotado. Es un área de la química que estudia las relaciones cuantitativas en las distintas o diferentes reacciones químicas. Entonces, hablamos de relaciones numéricas o relaciones cuantitativas. Vamos a estar manejando cantidades, por ejemplo, relaciones numéricas entre masas, medidas en diferentes unidades, gramos, miligramos, kilogramos, etcétera, moles, con la definición que previamente nosotros ya conocemos. Volúmenes también se pueden medir en muchos casos y así poder relacionar estas cantidades entre sí aplicado a cualquier reacción química de nuestro interés. Entonces aquí necesitamos tener los antecedentes claros, que es desde lo que es el manejo de sustancias químicas, manejo de subíndices, coeficientes en el balanceo, calcular masas molares o pesos moleculares de forma correcta como bases mínimas para entonces llegar aquí, ¿no? Entonces vamos a explicar un esquema general para resolver, de hecho, cualquier problema que se nos presente en la estequiometría. Todo va a comenzar entonces de forma que si nosotros tenemos, por ejemplo, la masa, aquí podemos tener masa medida en gramos de una sustancia X, la vamos a convertir a mol de esa misma sustancia X. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como previamente tú ya conoces, puede ser mediante una regla de 3 con la masa molar de esta sustancia química o con el uso directo de la fórmula para obtener el número de mol N minúscula, que es igual a la masa medida en gramos dividido entre la masa molar o peso molecular, que es equivalente. Después de eso, ahora vamos a poder convertir el mol de esta sustancia X a mol de otra sustancia Y, digamos, que es de nuestro interés. Puede ser algún reactivo producto dentro de cualquier reacción química. ¿Y cómo vamos a lograr convertir de mol de una sustancia a otra? Mediante el uso de los coeficientes de la ecuación química ya balanceada. Estos coeficientes que conocemos en el balanceo, llámese balanceo por tanteo, por método redox, método algebraico, etc., se les llaman ahora coeficientes estequiométricos. Vamos a anotarlo aquí y tenerlo claramente este concepto. Los coeficientes estequiométricos entonces son los que vienen de la ecuación ya balanceada. Entonces, ecuación ya balanceada. Ahí lo vamos a tener. Y finalmente podemos convertir el mol de esa sustancia Y a gramos, o sea, masa de esa misma sustancia. Ese es nuestro esquema general. Para lograr este último paso, basta con que tú despejes la masa de la fórmula o que igualmente establezcas una regla de 3. Si realizamos nuestro despeje, la masa molar que está dividiendo pasará multiplicando. Entonces la masa es igual al número de mol por la masa molar de esa sustancia química en cuestión. En caso de que nosotros estemos manejando algún volumen, entonces vamos a tomar aquí en cuenta que el volumen lo vamos a estar considerando en litros, a convertir a litros si es que no los proporcionan en litros, tú lo conviertes a litros con la equivalencia de que un mol, esto es para sustancias gaseosas, eso sí tenemos que aclararlo, un mol de una sustancia X que es un gas, equivale o ocupa un volumen de 22.4 litros en condiciones normales de temperatura y presión. Esas condiciones normales de temperatura y presión CNTP quiere decir que la reacción química se está llevando a una temperatura de 25 grados Celsius y a una presión de una atmósfera, que son las condiciones de referencia tanto de presión como de temperatura.
que es lo que se maneja en los problemas, las diferentes pruebas y exámenes en estequiometría. Así entonces basta con establecer una regla de 3 y así convertimos el volumen en mol o el mol a volumen con nuestra regla de 3 o un factor unitario de conversión como tú lo prefieras o mejor te acomodes. Vamos a aplicar entonces este esquema general, así que aquí necesitamos hacer una pausa en el video para que lo anotes, lo copies y te grabes estos pasos que siempre vamos a aplicar en todos los problemas, no importa qué problema me pongan enfrente a estequiometría, yo te lo puedo resolver en base y gracias a este esquema. Entonces veamos el primer ejemplo. Nos dice calcular la cantidad de gramos que se obtienen de sulfato de aluminio si se emplean 78 gramos de óxido de aluminio. Entonces queremos saber cuántos gramos o qué masa de esta sustancia, sulfato de aluminio, se obtendrán si yo coloco 78 gramos de este reactivo, óxido de aluminio. Aquí se proporciona la reacción química correspondiente que proporciona dicho proceso. Ya está balanceado previamente por el método de tanteo. Si tú lo verificas, como les decía, estos ya son antecedentes que llegando a este punto de estequiometría, tú ya tienes que tener muy claros. Entre paréntesis están calculadas las masas molares o pesos moleculares correspondientes a los reactivos y a los productos. Y entonces ahora buscaremos nosotros aplicar esta secuencia de pasos. También está involucrada la nomenclatura, ¿verdad? El óxido de aluminio, tenemos 78 gramos de esa sustancia. Como sabemos por nomenclatura, aquí está la fórmula química, es el reactivo óxido de aluminio y se pide ver cuántos gramos se obtendrán de sulfato de aluminio, que es esta sustancia, ¿no? Entonces X gramos, ¿cuántos gramos de sulfato de aluminio se obtendrán a partir de 78 gramos que se coloquen en la reacción química? Basta con conocer la cantidad de masa de un solo reactivo o de un solo producto y en base a eso podemos conocer las demás cantidades. También podrían preguntarme cuánta agua se está generando o estos 78 gramos con cuánto ácido sulfúrico pueden reaccionar hasta que se agote totalmente. Hay casos, como veremos en los siguientes videos de estequiometría, donde se pregunta o hay que establecer, a veces hay un reactivo limitante que se terminará antes que los demás reactivos y entonces habrá que ajustar el cálculo, así como para cálculo de porcentajes en rendimientos teóricos y experimentales. Pero en este momento vamos a ocuparnos de este ejercicio, de este problema. Paso número 1, convertir la masa de esta sustancia, que es la que tengo como dato, el óxido de aluminio, a mol de esa misma sustancia con el empleo de la fórmula, por ejemplo, o regla de 3, o un factor unitario de conversión, como tú quieras, pero lo tenemos que hacer de ese paso. Entonces, paso número 1, vamos a convertir la masa del Al2O3, del óxido de aluminio, en mol de esta misma sustancia. Así que el número de mol de óxido de aluminio lo podemos establecer con la fórmula. Es igual a la masa, que ya la conocemos, son 78 gramos de esta sustancia que se están empleando, se están midiendo, dividido entre la masa molar, ¿no? Aquí la masa molar ya nos las proporcionan 102 unidades, que ya sabemos estas unidades son gramos sobre mol para la masa molar. Entonces al dividir se van a cancelar los gramos y vamos a obtener la cantidad de mol correspondiente de óxido de aluminio que se está colocando en esta reacción. Entonces voy a emplear mi calculadora simplemente para hacerlo más rápido y reducir el tiempo de grabación de los videos. Con 2 dígitos decimales sería suficiente si a ti no te permiten utilizar calculadora, como es el caso de exámenes de admisión, principalmente en examen de Politécnico y de la UAM, donde se evalúa este tema en química. 0.72 mol. Ahora vamos al segundo paso de nuestro esquema general, convertir el mol de esta sustancia X, en este caso óxido de aluminio, a mol de la otra sustancia que a mí me interesa, en este caso del sulfato de aluminio. Entonces vamos a convertir el mol de óxido de aluminio a Al2O3, lo vamos a transformar a mol
del Al2SO4 3, entre paréntesis allí, de acuerdo a lo que sabemos de fórmulas químicas. Ahí está, el sulfato de aluminio. Como con los coeficientes estequiométricos de la ecuación que ya está previamente balanceada. Bueno, aquí el coeficiente es 1, que no se escribe, y aquí también es 1. Así que realmente una mol, literalmente una mol de óxido de aluminio es equivalente a una mol de sulfato de aluminio. Entonces el coeficiente estequiométrico, ya sabes, si no se escribe es 1, y es tal cual el número de mol o de moléculas que están reaccionando y produciéndose del lado derecho de la ecuación. Entonces si yo aquí tengo 0.72 mol, pues igualmente esto es equivalente a 0.72 mol de esa misma sustancia, el sulfato de aluminio, ya que la relación es 1 a 1. Si hubiera sido, por ejemplo, 3 a 1, entonces sí tenemos que emplear la regla de 3 o el factor unitario de conversión. Número 3. Vamos a convertir el mol de esta sustancia Y, que aquí es el sulfato de aluminio, a masa finalmente de esa misma sustancia con el despeje de la masa en la fórmula. ¿Sí? Entonces vamos a anotar exactamente lo que vamos a realizar aquí. Convertir el mol de óxido de aluminio a masa de esa misma sustancia. Entonces la masa de sulfato de aluminio es igual a su número de mol, que ya lo tenemos, 0.72, mol multiplicado por su masa molar correspondiente, que aquí ya no las proporcionan entre paréntesis. Y si tú aún no tienes duda de cómo calcular estas masas molares, entonces pondré el enlace, así como la lista de reproducción de los videos de química, donde consultarás cómo calcular el número de mol directamente, y ahí les explico paso a paso, detallada y fácilmente, cómo obtener las masas molares o pesos moleculares si es que todavía lo necesitas en este momento. Aquí entonces aprovecho que el dato ya está también para facilitarnos la cuestión del tiempo. 342 gramos sobre mol. Muchas veces estas masas ya se las proporcionan porque los exámenes tienen límite de tiempo. El mol arriba y abajo se va a cancelar y entonces yo voy a multiplicar este número, perdón, aquí es 0.76, corrijo, la cantidad de mol 0.76 por 342 unidades, 342 gramos sobre mol, y esto es igual a una masa de 261.53 gramos. 261.53 gramos. Entonces aquí concluye nuestro problema. Esta es la respuesta. ¿Cuántos gramos de sulfato de aluminio se obtienen? Se obtienen aproximadamente esto, 261.53 gramos de sulfato de aluminio. Y así concluimos con este primer problema completo, pasando por todos los pasos. Vamos a realizar otro ejemplo, pero ahora donde me interesaría más calcular los volúmenes y de paso también usar coeficientes más complicados en la reacción. Muy bien, pues concluyamos este capítulo con este problema. Vamos a obtener la cantidad de litros que se necesitan de hidrógeno gaseoso para producir 1700 litros de amoníaco en esta ecuación química. Entonces tenemos que producir 1700 litros de NH3, que es el amoníaco. ¿Cuántos litros? X litros de hidrógeno gaseoso necesitas para que eso se dé realmente. Bueno, entonces ahora ve cómo te mencionaba. A veces nos pueden preguntar los reactivos también y nos dan como dato uno de los productos. Bueno, es exactamente el mismo esquema, no hay que preocuparnos por otra cosa. Entonces el primer paso sería convertir esta cantidad de litros de este gas amoníaco a mol. Paso número 1. Entonces convertir los litros de amoníaco NH3 a mol
de esta misma sustancia NH3. ¿Cómo? Bueno, gracias a la equivalencia que conocemos, vamos a asumir que estamos en condiciones normales de temperatura y presión, donde entonces un mol de cualquier sustancia gaseosa, incluyendo este amoníaco, va a ser equivalente o va a ocupar un volumen de 22.4 litros. Entonces, ¿qué cantidad de mol, X mol, de amoníaco NH3 equivale a estos 1700 litros, que son los que nosotros queremos producir ahora? Entonces, al hacer nuestra regla de 3, que es directa, vamos a multiplicar 1 por 1700, una mol de amoníaco por 1700 litros, dividido entre 22.4 litros. Aquí los litros se van a cancelar y nos van a quedar el mol de esta sustancia de amoníaco. Entonces vamos a emplear aquí nuevamente nuestro cálculo. Multiplicar por 1 no afecta en nada, entonces dividimos entre 22.4 al 1700 y esto nos da 75.9 aproximadamente. Casi 76 mol de esta sustancia NH3. Bien, segundo paso. Ya que tenemos el mol, como veíamos en ese esquema que ya notaste previamente, que es nuestro esquema general, ¿qué nos dice el esquema? Obsérvalo. Convertir el mol de esta sustancia al mol de la otra sustancia que a ti te interesa. En este caso el hidrógeno, que esa es la pregunta. ¿Cuánta cantidad de litros de hidrógeno gaseoso se necesitarán para que se produzca esta cantidad de amoníaco? Entonces, paso número 2, vamos a convertir el mol de amoníaco, de NH3, a mol de la otra sustancia, que es el hidrógeno gaseoso, ¿no? Que se presenta en forma diatómica como la mayoría de los gases, excepto los de la familia 8A, ¿no? Los gases nobles que son monoatómicos. Bueno, los demás se presentan comúnmente en forma diatómica, como se presenta en esta ecuación química. Entonces, con el uso de coeficientes estequiométricos ya previamente está balanceada, o si no tú balanceas la ecuación química, ya están las masas molares también, como lo habíamos especificado en el ejercicio anterior. Y entonces en este caso vemos que el coeficiente es 3A2. ¿Qué quiere decir? Que entonces por cada 3 mol de hidrógeno, H2, se producen 2 mol de amoníaco, NH3. Tal cual, esa es la proporción de los coeficientes estequiométricos. 3 moléculas de hidrógeno producen 2 moléculas de amoníaco. Entonces, tú aquí tienes 75.9. Vamos a redondearlo a 76 mol de amoníaco. ¿Qué cantidad de X mol de hidrógeno se estará produciendo, verdad? Entonces ahí está, resolvemos nuestra regla de 3 de la misma forma. Entonces, X mol de hidrógeno va a ser igual a, multiplicamos diagonal, ¿no? 3 mol de hidrógeno por 76 mol de amoníaco. 3 mol de hidrógeno multiplicado por los 76 mol de amoníaco. Sí, esto del redondeo lo hago sobre todo para simplificar las operaciones, ya que si no se presenta el uso de calculadora, pues hay que tratar de agilizarlo lo más posible y simplificando, como por ejemplo en redondeos que sean razonables. Dividido entre el número que nos queda aquí, 2 mol de amoníaco, 2 mol de NH3, así el mol de NH3 se cancela arriba y abajo, y entonces vamos a realizar nuestras operaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí por fracciones puedes dividir primero 76 entre el 2, y luego multiplicarlo por 3, o multiplicar por 3 el 76, y luego dividirlo a la mitad, va a darnos exactamente lo mismo, ¿no? Me voy por la primera opción que va a simplificarse más los números, 3 mol de hidrógeno, por el número, la mitad de 76, que nos va a dar igual a 38.
es la mitad de ese número. Entonces, ahora nada más restaría multiplicar 3 por 38. Lo vamos a hacer aquí mismo, 3 por 8, 24, 4, y llevamos 2. Aquí 3 por 3, 9, más 2, 11, 114 mol de hidrógeno. Y último paso, tercer y último paso, de acuerdo a nuestro esquema general, convertir el mol de hidrógeno a volumen, a litros de esa misma sustancia, de ese mismo gas en este caso. Entonces vamos a convertir el mol de hidrógeno a litros de hidrógeno, nuevamente empleando nuestra equivalencia de siempre. Entonces escribo que un mol de hidrógeno es equivalente a 22.4 litros de este gas. Y aquí, ¿cuánto tenemos? 114 mol. Entonces, 114 mol de hidrógeno, ¿cuántos litros equivalen de este gas? Bueno, resolvemos también nuestra regla de 3 correspondiente. Y entonces X va a ser igual a, multiplicando diagonalmente, 114 mol de hidrógeno por 22.4 litros. Y esto dividido entre un mol de hidrógeno. Bueno, pues aquí el mol de hidrógeno se va a cancelar, van a quedar los litros de hidrógeno finales, que es lo que estamos buscando. Dividir entre 1 obviamente no afecta, hay que multiplicar entonces 114 por 22.4 y con eso ya tenemos el resultado final, lo cual nos da un valor exactamente de 2.553.6 litros de hidrógeno. Y ahí está, resuelto nuestro problema. Finalmente, observa, bueno, se requiere una buena cantidad de hidrógeno para producir los 1.700 litros de hidrógeno. Básicamente nosotros no podemos deducir estas cantidades directamente con el volumen, porque influye la estequiometría, es decir, el balanceo de la ecuación química, y también influye la constitución o la composición química de esas sustancias. Por eso necesitamos forzosamente pasar por el mol. El mol, de hecho, es nuestro puente para convertir masas de reactivos a productos, volúmenes de reactivos a productos o viceversa. Siempre nuestro puente será el mol. Finalmente, mencionar que en algunos problemas se ponen datos más fáciles o te piden algo más corto. Por ejemplo, a veces nada más piden cuánto mol se requiere para obtener tanta cantidad de un reactivo, de un producto, o a veces ya también te proporcionan el mol del reactivo el producto y obtenemos ya sea el mol que nos estén preguntando o la masa o el volumen, como lo hicimos en este mismo problema. Así que aquí está presentado el tema estequiometría en su primer capítulo, que son problemas muy importantes en los cuales hay que ir tomando práctica. Ahora hacer ejercicios, comprobar las respuestas. Si ustedes tienen alguna duda particular o algún ejercicio que quieran consultar más sobre esto para sus exámenes, escríbanlo en la caja de comentarios y estaré atento a sus peticiones. Así que mucho